Iniciando con las funciones del calcio en las plantas. Y aquí he puesto en estas láminas, escrito algunas funciones básicas de las más conocidas y las más importantes del calcio, por ejemplo, como el calcio es acumulado por las plantas, especialmente en las hojas irreversiblemente, y es un elemento esencial para el crecimiento de meristemos y el funcionamiento apropiado de los ápices radiculares. Además, activa una proteína o modula una proteína que se llama calmodulina, que actúa como un regulador de la división y extensión celular. Como pectato de calcio es un componente importante de la lámina media de la pared celular. Es activador enzimático de la ATPasa y la alfa-amilasa. Y el ion calcio libre se reconoce actualmente como un regulador intracelular importante de numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos, de tal manera que el calcio es uno de los considerados mesoelementos en la nutrición vegetal por la cantidad que necesita una planta para su desarrollo, y es bastante importante en las estructuras de las paredes celulares, principalmente. Respecto a la absorción de calcio por las plantas, el calcio se absorbe del suelo, el que está disuelto en la solución del suelo, y la absorción se hace a través del extremo de la raíz que se llaman pelos radiculares. Por lo tanto, para una buena absorción de calcio, debemos tener un sistema radical saludable, bastante saludable, con pelos radiculares suficientes para que ese calcio que esté disuelto en la solución del suelo pueda ser absorbido. Esto es una parte muy importante. Podemos tener calcio en el suelo, pero si no tenemos buena estructura radicular saludable, con suficientes pelos absorbentes, pues no vamos a tener el efecto que nosotros nos esperamos desde el punto de vista de la nutrición del calcio. También su traslocación es básicamente, se mueve por la transpiración y se da por la vía del gilema, vía gilemática. Entonces, está muy limitado a la transpiración. Desde las raíces se mueve con el agua dentro de las plantas a través del gilema. La mayor acumulación del calcio se da en las hojas, principalmente, de lo cual vimos que es irreversible, por lo cual, si sabemos que el movimiento del calcio se da a través de la transpiración, vía del gilema, eso nos dice que si tenemos una baja tasa transpiratoria, tendremos baja concentración de calcio, aunque tengamos suficiente calcio disuelto en el suelo disponible. Entonces, esto también es un factor a considerar dentro de la traslocación del calcio. Respecto a la relación suelo-raíz para la absorción de calcio, ya entrando un poquito más a lo que es el suelo y la raíz, nos encontramos que el calcio, como vimos, es una absorción pasiva, no requiere de energía porque se mueve a través de la tasa transpiratoria. El calcio se transforma en la planta principalmente se transporta en la planta a través del gilema junto con el agua, como ya lo hemos dicho. Y está muy relacionado, y está directamente relacionado con la tasa de transpiración de la planta. Por lo tanto, si tenemos condiciones de humedad, de alta humedad, frío, condiciones que nos dan una tasa de transpiración baja, podemos tener deficiencias de calcio. Otro factor que nos puede afectar desde el punto de vista del suelo es un aumento o una alta salinidad, porque esta también ocasiona una disminución de la absorción de calcio por parte de la planta. Y bueno, dado que la movilidad del calcio en las plantas es limitada, la deficiencia de calcio aparece más en las hojas jóvenes por la movilidad y en la fruta porque ellos tienen una tasa de transpiración bastante baja. Entonces, en relación a lo que sería el suelo raíz, esto es lo que tenemos para la absorción del calcio.
Aquí tenemos algunos factores que limitan la absorción de calcio, entre ellos, bueno, que forma compuestos insolubles muy fácilmente con otros elementos importantes también para la planta, como es el fósforo. Y hay varios factores respecto a la disponibilidad del calcio que nos da un análisis de suelo. Un análisis de suelo es muy importante para nosotros delimitar hasta dónde podemos tener esa disponibilidad del calcio y hasta dónde también podemos nosotros vernos afectados en un cultivo de esa disponibilidad. ¿Qué problemas podemos tener? El análisis de suelo te da un panorama bastante amplio y muy importante para saber dónde estamos parados y cuáles son las condiciones de nuestros suelos. Es muy importante en relación al calcio. Punto número 1 es el pH del suelo. Normalmente el pH del suelo, a pHs más altos, como lo vemos en esta gráfica, tenemos calcio más disponible. Otro punto importante a considerar es la capacidad de intercambio catiónico. Esta característica es muy importante a considerar porque dentro de la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de las bases, que es calcio, potasio, magnesio, sobre todo sodio, tiene una relación muy importante de balance, donde lo ideal dentro de esta SIC, de esta capacidad de intercambio catiónico de nuestro suelo, el porcentaje que el calcio debe ocupar es alrededor del 70%, de 70 al 76% de esa saturación de estas bases deberá estar ocupada por el calcio. Y ahí ya nos da un parámetro muy importante. Si nosotros en unos suelos podemos tener el 50% de saturación, ya sabemos de antemano que vamos a tener problemas con disponibilidad de calcio. Si nuestra saturación de calcio es... Perdón, ¿tienen alguna pregunta o...? Ok, continúo. Si por ejemplo, aquí un ejemplo entre el pH, una relación de pH y capacidad de intercambio catiónico. Si nosotros tenemos en nuestra saturación de base, de las bases, la relación de potasio, calcio, magnesio, sodio, tenemos un porcentaje de saturación de calcio del 50%, por ejemplo, con un pH ácido, ya sabemos que nuestro problema será el calcio. Entonces, estos son parámetros muy importantes que te llevan a determinar y a saber ya tus problemas futuros por dónde va a estar en relación al calcio. Otro factor importante también es iones competidores, como es el sodio sobre todo. El potasio se puede manejar, al final de cuentas es un nutriente, el magnesio también, pero el sodio puede ser que un problema a nivel de porcentaje de saturación de bases. Entonces, estos son algunos de los factores que limitan la absorción de calcio, por lo tanto deben ser considerados. Ahí partimos la importancia de un análisis de suelo para tener mejor conocimiento de nuestros problemas que se pueden presentar cuando hablamos de calcio. Si hablamos del calcio para aplicación foliar, nosotros tenemos aquí un cuadro comparativo. Los productos que normalmente encontramos en el mercado, que son estos, las ventajas que ofrecen este tipo de productos y las desventajas también que podemos encontrar. Quise poner esto porque normalmente en el mercado, sobre todo hoy en día, hemos escuchado mucho lo que es el cloruro de calcio y se habla pues que tiene algunas propiedades. Sí, seguramente tendrá algunas propiedades, pero quise aquí enumerar cuáles son sus ventajas. Por ejemplo, el cloruro de calcio, dentro de las ventajas que tenemos, es que es un producto que cuesta poco, puede tener una eficacia, y sus desventajas, ¿cuáles son? Que tiene una fitotoxicidad y potencial, y su mezclabilidad o su miscibilidad pues es bastante limitada. Estas serían algunas de sus desventajas. Otro producto que se maneja en el mercado sería el nitrato de calcio, que de igual manera como el cloruro, pues cuesta poco. Se habla que se tiene una eficacia considerable, pero dentro de sus desventajas puede dar como resultado un crecimiento vegetativo, aumentando la competición entre
frutos y hojas en determinados cultivos. Esto podría ser una de sus desventajas. Tenemos también en el mercado calcio EDTA, donde dentro de sus ventajas del calcio EDTA es su solubilidad, y también se habla que tiene una buena eficacia. Por otro lado, en las desventajas tenemos que tiene fitotoxicidad y por lo tanto no podemos usar una cantidad X en nuestros tratamientos por hectárea. Se tiene que limitar debido a esta fitotoxicidad. También tenemos el calcio LSA, del cual vamos a hablar, de los que nosotros hemos encontrado pues que tiene una buena eficacia, una buena afinidad con las hojas, no presenta fitotoxicidad, buena mezclabilidad, cubrimiento, buena absorción foliar y posible utilizar a altas dosis sin problemas de fitotoxicidad. Dentro de sus desventajas, pues no podemos hasta ahora citar alguna desventaja que diga acerca de este componente como calcio LSA. De tal manera que pues aquí nos vamos a enfocar, aquí parte, digamos, la primera parte de la presentación con esta tabla comparativa, porque de aquí nos vamos a pasar y a enfocar sobre todo lo que vendría siendo el calcio LSA. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna consideración. Si no, vamos a continuar. De tal manera aún que... aún no hay preguntas, Joaquín. Sí, adelante. Aún no hay, no hay ninguna. Ok. De tal manera que aquí me permito presentar nuestro calcio LSA, que se denomina Calbit-C. Un calcio LSA que viene al 15% peso, con una densidad de 1.45, es decir, un litro de Calbit-C te aporta aproximadamente 21.7 como peso-volumen complejado con LSA en presentación líquida. Entonces, este es nuestro calcio y viene complejado con LSA, de tal manera que, como el LSA es un componente bastante particular, vamos a profundizar, porque si nosotros hablamos y regresamos a esta tabla, la única parte diferenciadora de nuestro calcio respecto a todos los demás es este componente derivado LSA. Por lo tanto, si vamos a ofrecer alguna diferenciación a los agricultores, a los cultivos, vamos a profundizar en lo que vendría siendo este componente que hace la diferencia, que viene siendo el LSA. Por lo tanto, de aquí nos vamos a enfocar en el LSA un poquito más. Ok, respecto al Calbit-C, así por función un poquito a grandes rasgos, ¿qué es el producto? Pues es un calcio complejado con LSA, que es un lignosulfonato, y que tiene un modo de acción típico de los elementos quelatados con otras moléculas como el hierro, como el zinc, como el manganeso, ¿no? Pero hablando de calcio, tiene dos particularidades. Tiene una alta penetración en forma complejada dentro de las hojas. También puede ser aplicado a nivel radicular y tiene también buen efecto de penetración. Y el calcio está protegido por esta molécula complejante LSA y que parte de unas reacciones químicas bastante particulares a partir de este LSA. También, pues, de acuerdo a los grupos iónicos que contiene el Calbit LSA, o el calcio LSA, reduce la tensión superficial cuando hablamos de tratamientos foliares, y esto nos da mejor cubrimiento. Esta es la molécula del LSA. Si nosotros hablamos de un calcio complejado con EDTA, normalmente tenemos solo un punto de interacción iónica, normalmente en estos quelatos químicos. Esta es la molécula, lo cual podemos ver. La diferencia con esta molécula a una EDTA es que tenemos varios puntos de interacción iónica donde se puede enlazar el calcio o el elemento de que se trate. Entonces, esta particularidad
le da gran eficacia porque transporta, en una molécula, transporta más iones del elemento, en este caso el calcio, al interior de las plantas. Esta es la diferencia. Por eso nos vamos a enfocar básicamente, bueno, ¿qué es este LSA? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace posible esta interacción? Bueno, el LSA viene derivado de la lignina de las hojas o de las plantas en general. Se habla que el LSA o la lignina, pues es un derivado del material vegetal, y la lignina es un compuesto químico básicamente complejo que deriva de la madera o de las partes de las paredes celulares de las plantas, y se dice que es el segundo polímero más abundante de la Tierra. Entonces, es un elemento, la lignina es un componente de las plantas muy importante, y aún así, pues se dice también que contiene el 30% del carbono de la biosfera. Entonces, de ahí su importancia de este componente, como lo podemos encontrar en todos lados. Simplemente lo que hace Valagro, pues es, ha tomado de lo que encuentra de la naturaleza y ha hecho posible convertirlo en un agente complejante. Continuando con lo que es el LSA, o sobre todo la lignina, este es un corte de la célula o de la membrana, y vemos aquí la lignina, que es el color morado. Vemos pectinas, hemicelulosa y celulosa, que es la parte verde. Y vemos cómo forman parte importante de los componentes de una pared celular. Entonces, esta particularidad pues le da varios atributos a lo que es la pared de la célula, como la fortaleza de la pared celular, la estructura, ¿no? Entonces, es muy, muy importante este componente de la lignina de las plantas. Continuando con el LSA, se ha encontrado que el componente, o dentro del LSA, se han encontrado que hay 3 alcoholes llamados monoliñoles, los cuales citamos aquí, que es el alcohol p-cumárico, el coniferílico y el sinapílico. ¿Por qué los citamos, estos liñoles o estos alcoholes? Más adelante vamos a ver su importancia dentro de la estructura del LSA. Por eso lo citamos, porque para nosotros como Valagro es bastante importante saber que dentro de la lignina y contiene el LSA, pero dentro del LSA se encuentran estos 3 monoliñoles que fungen un papel muy importante en la determinación de la complejación de los elementos nutritivos que nosotros queremos transportar al interior de la planta. Entonces aquí podemos ver las estructuras de estas 3 moléculas monoliñoles, los cuales se encuentran como H, el P-hidrofenil, como G, el guayacil, y S, el siringil, respectivamente. Y ahorita vamos a ver sus formas. Regresando a nuestra molécula del LSA, aquí vemos los alcoholes que yo les mencionaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia que Valagro ofrece y que ha hecho posible dentro de la plataforma tecnológica que nosotros hemos llamado GeaPower? Es que ha investigado, o los investigadores se dieron a la tarea de encontrar las especies vegetales adecuadas que nos brinden dentro de la molécula del LSA este equilibrio de estos 3 monoliñoles, porque se encontró que si estos 3 monoliñoles están en forma equilibrada al interno de la molécula del LSA, su capacidad de complejación de los elementos, de transporte al interior de los tejidos de las plantas y la liberación respectiva era muy importante, era determinante, de tal manera que dentro de la plataforma tecnológica de GeaPower, los investigadores fueron a investigar especies de plantas que tuvieran este equilibrio de monoliñoles
para tener una alta capacidad complejante y una elevada capacidad de absorción de los tejidos vegetales. Digamos que esta es la parte diferenciadora de lo que nosotros podemos decir, podemos ofrecer con un calcio LSA complejado, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la parte medular de lo que nosotros venimos hablando. Y aquí de manera esquemática hemos puesto cómo un Calbit-C con LSA es capaz de tocar la superficie de las hojas. El LSA es capaz de transportarlo al interior de las hojas, después liberarlo, y en lo que queda como residuo del LSA es tomado como nutriente por la planta. Entonces, porque viniendo de una molécula completamente vegetal, es reconocida de tal manera que puede servir también como energía, como nutriente para las plantas. Consideremos también que esto es un compuesto bastante soluble, que marca una diferencia. Ya viendo aquí una imagen, cuando nosotros aplicamos alguna sal en una imagen de microscopio electrónico, podemos ver cómo las sales quedan sobre la superficie de las hojas y no son absorbidas, mientras un calcio LSA con estas particularidades es capaz de penetrar al interior de las células vegetales. Entonces, esto es bastante importante para considerar cuando nosotros hablamos de un producto como Calbit-C. Posteriormente, quiero mostrar por qué esto deberá venir soportada por la ciencia, por estudios, que aparte de lo que los investigadores de Valagro han encontrado y se han dado la tarea de separar y de ver la molécula y estudiar la molécula de LSA, pues también somos sujetos, o nos interesa saber la opinión de las diferentes universidades, institutos de investigación dedicadas a este rubro, por lo cual la Universidad del Sacro Cuore de Milano quiso probar el trabajo del LSA transportando en este caso zinc, pero el trabajo no era, se eligió zinc porque eran los motivos del trabajo, pero el objeto de estudio era el LSA, el trabajo del LSA. Entonces, este es un estudio que está publicado por parte de la Universidad de Milano, y aquí se los quiero mostrar en qué consistió, y que nos dan soporte aún más de lo que hemos venido platicando, de las diferencias y del nivel de complejación y transporte y todo lo demás acerca del LSA. ¿Cuál fue el protocolo de este estudio? Se tomó un Brexit Zinc, que es nuestro Zinc LSA, se comparó con un Zinc EDTA, simulando una dosis de 1 kilogramo por hectárea, un número de aplicaciones, y bueno, en una sola fecha. ¿Cuál fue la idea? Es marcar con este instrumental, que es un espectrofotómetro de rayos gamma. Entonces fue un estudio radioactivo donde con esta tecnología se es capaz de ver en dónde se encontraba el elemento después de haber sido tratado. Pero bueno, ¿cuál fue el protocolo? Aquí lo vimos, las dosis y todo. ¿Qué es lo que hicieron? Aplicaron en cada hoja el tratamiento, después aplicaron una lluvia más o menos por 15 minutos, simulando una lluvia de 30 milímetros, más o menos, por unos 15 minutos, manualmente. Esto es lo que ellos hicieron. ¿Y qué fueron a estudiar? ¿Qué quisieron encontrar en este estudio? Que dónde se encontraba el elemento al interior de la hoja después de 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 6 horas después del tratamiento. Aplicaron el tratamiento, aplicaron una lluvia y empezaron las lecturas. Estos fueron los diferentes parámetros que ellos tomaron. El mismo para el Zinc LSA y el Zinc EDTA. Y estos, de alguna manera, como les comentaba, usaron este espectrofotómetro de rayos gamma, porque era un estudio
radiomarcado, y con este estudio podían encontrar dónde se encontraba el elemento al interior de la hoja o de la planta. Y este es el resultado. Se encontró que el zinc LSA, después de media hora de haber sido tratado, aún así con la lluvia, porque aplicaron la lluvia y después empezaron las lecturas. A la media hora, ya el zinc LSA se encontraba alrededor del 20%, ya estaba dentro de la planta, respecto al zinc EDTA, que rondaba arriba del 10%. Posteriormente, a una hora, si damos cuenta, estos tratamientos, el zinc continuó incrementando la concentración al interno de la hoja y el zinc EDTA se quedó en este nivel de concentración. Entonces, a nosotros este estudio nos da el parámetro para decir que aún así, el LSA, cuando nosotros aplicamos el producto, aplicamos una lluvia o se lava, es capaz este LSA de transportar el elemento al interior de las hojas de las plantas. Entonces, este es un estudio hecho fuera de Valagro, por una universidad, con estudios con alto rigor estadístico, con tecnología especializada, que nos dan este estudio y nos dan soporte a lo que nosotros hemos venido exponiendo esta tarde. Y en conclusiones, pues aquí las podemos leer, que ellos han escrito que es posible destacar las siguientes diferencias entre la formulación de zinc complejado con LSA y zinc quelatado con EDTA. Los resultados de los ensayos de penetración fueron consistentes, probando que el complejo LSA fue más biodisponible para las hojas, teniendo una mayor penetración y siendo más resistente a la lluvia. Como punto número 2, ellos han escrito, además de las diferencias de disponibilidad para las hojas, los ensayos de simulación de lluvia muestran que una cantidad significativa de zinc, hasta el 50% del aplicado, puede resistir la lluvia incluso después de 2 horas de la aplicación. Por el contrario, el quelato EDTA tuvo una menor penetración de zinc, así como menor resistencia a la lluvia. Esto son las conclusiones de la universidad y que nos dan de alguna manera soporte a lo que nosotros hemos venido exponiendo. Aquí hay otro estudio. Tenemos más estudios, pero quise poner estos dos que son bastante interesantes. También esto fue hecho por la Universidad de Pisa y el protocolo fue un poco diferente, pero siempre enfocándose en el trabajo del LSA. Aquí, y del mismo modo, es un LSA, un zinc LSA complejado y un quelatado EDTA. Las dosis son de 150 miligramos por litro. Y la diferencia con el estudio anterior es que aquí ya no aplicaron la lluvia, pero se fueron a periodos de tiempo más largos. La primera lectura la hicieron a las 6 horas, que sería la A. A los 4 días, que se vendría siendo la B, y a los 30 días, que vendría siendo el parámetro C. Si se dan cuenta, lo que viene siendo aquí a las 6 horas, que es aquí la letra A, vemos que a las 6 horas el zinc LSA ya estaba con una cantidad bastante importante respecto a un zinc EDTA y un testigo que no se le aplicó, la concentración de zinc bastante importante a las 6 horas. A los 4 días, básicamente, ya estaban las concentraciones muy iguales, y aún así a los 30 días, bueno, la diferencia es que aquí el zinc LSA se mantiene un poquito más respecto a un EDTA. Pero la diferencia más importante es la rapidez con la que un LSA puede transportar el elemento al interior de las hojas. Estos investigadores fueron un poquito más allá y se fueron a estudiar porque la tecnología les permitía, cómo se comportaba un tratamiento con LSA dentro de los diferentes grosores de las partes de la hoja. Pues vemos aquí la superficie superior, la epidermis, el parénquima empalizada, el esponjoso, y respecto al parénquima esponjoso encontraron
un grosor de 23% más respecto a un EDTA. Respecto al grosor total de la hoja, tenía un 19% más respecto a un EDTA. Entonces, son parámetros pues, probablemente que ellos idearon de estudiar y nos dan mucha luz, mucho conocimiento que un LSA es capaz de hacer en tratamientos a la hoja. También fueron a estudiar las concentraciones a los diferentes momentos, 6 horas, 4 días y 30 días, donde se encontraba el elemento tratado con LSA y el elemento tratado con EDTA. Y aquí podemos ver a las 6 horas cómo básicamente el elemento zinc se encontraba ya distribuido en las diferentes partes de la hoja, como la epidermis superior, el mesófilo esponjoso, parénquima parizada, el parénquima esponjoso y la epidermis inferior. ¿Ven cómo ya está distribuido básicamente el elemento al interior de la hoja? Respecto al EDTA, que a las 6 horas se encontraba básicamente en la epidermis superior y en la epidermis inferior de la hoja. No se encontraba el elemento todavía dentro. Aún así, a los 4 días, bueno, ya había penetración, ¿no?, por parte de los dos tratamientos. Sin embargo, podemos ver que aún así seguía siendo un poco superior con el LSA. A los 30 días, pues bueno, ya era bastante, digamos, de alguna manera similar, pero si vemos aquí los números, aún así vemos cómo en el caso del EDTA se encuentran las concentraciones de zinc aún más al exterior de la hoja que al interior de la hoja. Entonces, bueno, todos estos estudios y todo lo que hemos platicado a través de LSA nos dan a nosotros como parámetro, como soporte para poder decir que si nosotros decimos que nuestro calcio, en este caso el Calbit-C, viene complejado con una molécula que ha sido estudiada a profundidad y encontrada las especies que nos brindan un equilibrio de monoliñoles ideal para que esta molécula pueda transportar, pueda complejar primero el elemento para evitar las interacciones con otros elementos y que después pueda transportarlo al interior de la hoja o al interior de las células vegetales, porque puede eventualmente recomendarse en tratamientos en fertirrigación. Entonces, esto nos da a nosotros el soporte para decir que un LSA es capaz de transportar y de complejar con gran capacidad estos elementos, en este caso el calcio que hemos venido tratando. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Yo en realidad esto es lo que traía preparado para esta tarde. Solamente hay una pregunta, Joaquín. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Es Ronnie Cruz. Dice, hola, buenas noches, de parte de Hacienda Terrón. ¿Este producto se puede aplicar en mezcla con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente, porque lo que hemos visto, el LSA tiene esta particularidad de complejar el elemento y no evitar que interactúe con algunos otros elementos que no sucedería con una sal simple, ¿no? Sí, absolutamente se puede mezclar. Okay. Joaquín, Eduardo, Joaquín, yo tengo una consulta. Sí. A ver, como en un inicio se hizo la explicación, ¿no?, de que en ciertos momentos el nitrato de calcio ya no es tan, o sea, no se vuelve el mejor aporte, ¿no?, por la misma cantidad de nitrógeno que tiene y esta competencia que suele generar en los cultivos en esta época cuando yo ya no lo quiero. Cuando yo hablo de este lignosulfonato de amonio, ¿este amonio no me puede generar algo de nitrógeno o aportar, de pronto crear algún desbalance? Te lo digo ¿por qué? Porque esto alguna vez me lo dijo una gente de piña, ¿no? Ellos en postinducción pues no les gusta ya utilizar nitrógeno. Sin embargo, el calcio es indispensable. Sí, es correcto, entonces, es correcto.
Sí, entonces, mira, el nombre amonio, el componente amonio puede dar de alguna manera temor por lo que significa el amonio, que además, digamos que la planta tiene el 80% de afinidad con el amonio cuando hablamos de nitrógeno, pero digamos, este amonio, si podemos decirle, en realidad es una molécula orgánica que, como vimos al inicio, o vimos cuando revisábamos lo de la molécula del LSA, digamos que forma parte de la estructura. No es que nosotros estemos dando amonio como elemento de nitrogenado, ¿no? De hecho, si vemos aquí esta molécula, no encontramos algún, digamos, componente amoniacal. Exacto, yo la vi, no había ninguna. Es correcto. O sea, entonces, de hecho, estructura. esto ha sido, digamos, sometido a varios estudios, y si vimos durante la plática nosotros, se decía anteriormente que era ligninsulfonato de amonio. En realidad se ha denominado hoy en día lignosulfonato, que no tiene componentes amoniacales. Además, si así sucediera, que no es el caso, el componente, no estamos nosotros dando un componente amoniacal como tal dentro de la molécula. Es como cuando nosotros hablamos de carbono, en estas moléculas que tienen gran cantidad de carbono, el carbono siempre viene contenido en los enlaces iónicos dentro de una molécula orgánica. Entonces siempre no viene por separado, no es que nosotros apliquemos carbono como tal, forma parte de la molécula. Entonces no hay este efecto del amonio como tal, del crecimiento vegetativo que te da el amonio, ¿no? No hay ningún problema. Si hablamos de piña, de hecho, es uno de los productos más usados en términos cuando nosotros necesitamos buena, digamos, concentración de calcio, hablando de piñas, hablando de melones. Normalmente la estrategia de calcio viene, no, tú al inicio puedes iniciar y tratar bien con nitrato de calcio, por ejemplo, pero llega de la mitad para adelante de un cultivo, tú ya no puedes, o debes disminuir tus contenidos de nitrato de nitrógeno, sí. calcio, y debes sustituir con productos como que es base óxido de calcio, por ejemplo, no tiene nitrógeno. Entonces, esto es, digamos, una herramienta que puede servir sobre todo al finalizar ciclos. Claro que si tu componente y tu análisis de suelo te dice que vas a tener grandes problemas con tu disponibilidad de calcio, pues a lo mejor es conveniente pensar desde el inicio. Va a depender mucho de tu condición de suelo, pero va pensado sobre todo como finalizador, si podemos decir esta palabra, ¿no? Pero no hay problema con este componente de insulfonato de amonio, como hemos dicho. De hecho, se le ha quitado la parte o el amonio total. Sí, realmente es una estructura que hace el complejo. Hay otras preguntas, Joaquín. KM dice, buenas noches, ¿se recomienda la aplicación foliar con fijadores? Me imagino que son penetrantes, ¿no? Sí, no lo sé, me imagino que se habrá... Normalmente el Calvit-C, la molécula, ya tiene esta particularidad de disminuir la tensión superficial y el transporte al interior de las hojas. Entonces, si habla de surfactantes, eso sí, probablemente si va acompañado con otros componentes, puede pensar, pero si es por sí solo, tiene esta capacidad. Sí, yo creo que si me imagino que eso significa, ¿verdad, José? No sé si nos puedes ayudar. Cuando va mezclado, puede ser. A ver, sí, Eduardo, verás, nosotros, pues, generalmente cuando el agua no es, digamos, pesada o dura, generalmente sí la recomendamos aplique solo con el producto, ¿no? Con bien sea Calvit-C o con Megafol, las mezclas que se vaya a hacer. Pero cuando ya el agua, o sea, el pH del agua es 7, a veces 8, ahí sí lo que recomendamos es de pronto primero algo para regular el pH del agua. Sí, absolutamente. Eso es lo que hacemos nosotros. No sé qué tener ese componente de regular lo que es el agua para tener mejores
resultados. Sí, sí, pero ahí en el tema de los fijadores, me imagino que es más penetrantes, ¿no? En el tema, yo creo que si solamente es la aplicación de Calvit-C, no es necesario. Si el Calvit-C va en mezcla con algún fungicida o insecticida, pues es necesario por el otro producto. Sí, pudiera ser necesario. Incluso si va, por ejemplo, un tratamiento de Calvit-C con Megafor, no es necesario siquiera pensar, si es que estamos entendiendo bien el término fijadores, que serían penetrantes, así sería necesario. Solo controlar el pH y listo, vamos. Sí, el tema del pH es otra cosa, porque ya ahí dependemos de la calidad del agua, y eso sí es importante, si hay un pH muy alcalino, pues hacer algo, ¿no? Es correcto. Edgar Fabián Suntaxi. Dice, para la calidad de producción de arroz y en maíz, ¿ayuda al rendimiento? ¿En qué o solo calidad y peso? Pues en realidad todos los tratamientos nutrimentales pueden ayudar al rendimiento, pero si pensamos solo en componente calcio, básicamente en calidad y peso, si ese es el caso, que es el enfoque o es para lo que se usa el calcio, ¿no? Hay otra pregunta, dice Maguilera Ventas. M. Aguilera Ventas, me imagino. ¿Tiene alguna información sobre el tiempo de percha de frutas con aplicación de Calvit-C? A ver, no. El tiempo de percha me imagino que es el post cosecha, José. A ver, sí, Eduardo, la inquietud resulta porque a veces... Exacto, eso iba a decir, la inquietud aquí resulta porque muchas veces cuando no hay un contenido de calcio adecuado en la fruta, el tiempo en percha disminuye, ¿ya? Entonces, me imagino que lo que quiere saber, Martín, es si es que ustedes tienen alguna evaluación o alguna prueba donde hayan podido evaluar el tiempo en percha con tratamientos de Calvit-C. Sí, tenemos algunos estudios ya a nivel práctico en manzanas, por ejemplo. Hay algunos estudios, pruebas, obviamente. Aquí nos enfocamos básicamente en el producto, pero sí hay algunos estudios ya más prácticos donde se va a medir este tipo de... Sí, te puede ayudar mucho en la vida de anaquel, incrementando muy buena cantidad de días de vida de anaquel. Se ha hecho en diferentes cultivos, ¿no? Entonces, con seguridad, con las buenas concentraciones de calcio bien tratadas en un cultivo, en frutos, da buena vida de anaquel. Dice Isabel Villasis, buenas noches. ¿Cuánto aumenta la dureza en el agua de mezcla con el uso de Calvit-C, dosis 11 cc por litro? No tiene un impacto en la dureza del agua, porque justamente por eso nos enfocamos en lo que es el LSA, que su función es justamente evitar este tipo de interacción, ¿no? Y no alterar la parte del agua, ¿no? Uh-huh. Así es, por eso viene protegido el elemento. Uh-huh. Era un centímetro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera activar su micrófono? Si no yo tengo otra. O no sé, José, inquietud. Algo más. Sí, yo tengo precisamente otra inquietud, ¿no? A ver, nosotros acá en banano, ¿sí? Aproximadamente entre los meses donde ya empieza a bajar la temperatura, ¿sí? Y por la misma, por el mismo movimiento del calcio, o sea, de un nitrato de calcio, ¿no? Donde se necesita temperatura para la translocación. Y ya en la época fría es un poco complicado, estamos hablando que julio, agosto, acá empieza a bajar la temperatura, se recomienda o la gente, los bananeros empiezan a hacer aplicaciones de calcio foliar. Hay algo, y hay algo que con respecto a lo que presentaron me quedó la duda. Una vez que ingresa el calcio, ¿este calcio con el lignosulfonato se mueve? No, en realidad se mueve muy poco. El calcio tiene esta particularidad que se mueve con la corriente transpiratoria. Una vez que llega en las hojas, se dice que el movimiento es irreversible. Entonces, se mueve en el sentido de que puede penetrar rápidamente y llevarlo a los puntos de necesidad, pero el movimiento no es tal, ¿no? Como otro elemento movible, No, el calcio es no, exacto, es que esa era mi inquietud, ¿no?
Una vez el calcio pues se fija, adentro se fija donde se requiere, pero difícilmente se mueve. Entonces lo que nos hace el lignosulfonato de amonio es que esa penetración a los puntos donde se requiere sea lo más rápido posible. Eso es la diferencia, la rapidez de acción, la rapidez de acción y la cantidad de calcio aprovechable por la planta. Es decir, si tú tienes en estas condiciones, las condiciones de cuestión de banano pues, es un poquito diferente porque se dan en condiciones de calor, en condiciones donde se acelera la corriente transpiratoria, se bajan los niveles de calcio y viene reflejado como lo que es la mancha de madurez, ¿no? Entonces, con calcio nosotros sabemos que puede disminuir este efecto, pero necesitamos rapidez de acción, porque una vez que aparece la mancha, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces, eso es donde puede ayudar un producto como Calvit C, que es rápido. Sabemos que el LSA tiene esa capacidad de transportar rápido el calcio al interior donde se necesita. Entonces, es, digamos, la parte más diferenciadora que nosotros podemos hacer, es la rapidez de acción de este elemento, ¿no? Perfecto. Ok, dice Jimmy Macías, saludos, ¿cuál sería el pH ideal para trabajar con el Calvit C? El pH ideal en realidad es normalmente, como todos los tratamientos foliares, que es ligeramente ácido de 7, 6.5, 6, ese es el pH ideal, ¿no? No hay, se ha adaptado justamente a los tratamientos normales de todos los agroquímicos. No tiene claro, si tenemos una alcalinidad o una acididad, pero sí siempre a los tratamientos normales de los demás componentes o insumos agrícolas. O sea, ahí de pronto una aclaración. Mira, nosotros cuando hacemos aplicaciones foliares tratamos de regular, digamos, el pH un poco más. O sea, antes que poner algún otro fijador o penetrante, no lo únicamente que revisamos es el pH. Y en lo personal a mí me gusta trabajar por ahí entre un 5 y un 5.5 dependiendo el cultivo a donde se vaya a hacer la aplicación. Generalmente lo bajamos con algo de ácido cítrico, ¿no? O si tienen a la mano pues alguno de estos otros productos, pero a mí me gusta, no sé qué piensen ustedes, entre 5 y 5.5, más o menos las aplicaciones foliares. Sí, en realidad, o sea, no tiene, claro, si nuestro pH tiende a unos 3 o un 4, ya es dramático, casi como si fuera un 8 o un 9. Pero normalmente sí los tratamientos foliares en eso andan de 5, 6.5, 6, en eso se mueven. Entonces nosotros sí es bueno regular el pH para los tratamientos foliares. A lo mejor 5.5 se me hace un poquito bajito para tratamientos, ¿no? Había que ver. Pero igual 5.5, 6 puede ser un pH bueno para estos tratamientos. Creo que 5 se me hace un poquito más bajo, ¿no? Ok, M. Aguilera de nuevo dice, buenas noches, con respecto a la experiencia de otros países productores de piña, ¿qué dosis de Calvit recomiendan? Bueno, se tiene tratamientos, por ejemplo, los tratamientos con Calvit C en el spray boom, por ejemplo, se trata de calibrar una dosis de 1 litro a 2 litros por hectárea de estos tratamientos. De hecho, en Costa Rica se tiene buena experiencia con Calvit C para aplicaciones ya extensivas. Acá también en piñas tenemos buenas experiencias, pero la dosis básicamente sigue siendo esa. La diferencia con piña, pues que tiene una gran cantidad de tratamientos durante el ciclo, ¿no? Por el ciclo, la cantidad de tratamientos con calcio es bastante elevado, ¿no? Pero eso sigue siendo la dosis. José, ¿alguna pregunta más? Sí, a ver, nosotros de Valagro manejamos otro producto también que está complejado con este lignosulfonato, ¿sí? Que es Brexil Mix. No sé si nos puedes compartir alguna experiencia que tengan ustedes con este producto. Sí, mira, de hecho, el Calvit C y toda la línea Brexil que tiene la compañía, la diferencia básica es LSA. De hecho, el Brexil Mix
trae buena cantidad de zinc, que vimos igual los estudios de zinc que vimos, pero se centra en el LSA, porque este LSA nos ha dado la posibilidad de complejar el hierro, el manganeso, el zinc, el calcio, estos elementos importantes, y el Brexil Mix, pues justamente es una mezcla de estos componentes, es zinc, magnesio, hierro, manganeso, ¿no? Que son cationes capaces, que vienen complejados con este LSA. Entonces, el trabajo es exactamente el mismo de este Brexil Mix, la capacidad y la rapidez de penetración al interior de los tejidos, porque digamos, el hierro, el manganeso, el calcio sigue siendo esta molécula como tal, como calcio, como hierro, como manganeso, como zinc, pero ¿cómo viene complejado para que la planta lo pueda tomar y se pueda transportar rápido al interior? Eso es lo que hace realmente la diferencia, y esa diferencia nos lo da este LSA del cual platicamos. Por eso me quise enfocar en este LSA, porque esta es la parte diferenciadora para todos, sea la línea Brexil, así como el Calbit C, que son los que vienen formulados con este LSA. Ok, Joaquín, hay más preguntas. Santiago Bustos, ¿se conoce mucho sobre la incompatibilidad entre el calcio y el fósforo? ¿Este complejante LSA impide la formación de insolubles cuando se realiza este tipo de mezclas para aplicaciones foliares? Hasta un cierto punto sí hemos visto que este LSA puede inferir en que no la reacción de componentes insolubles sea grande. Claro, si la concentración es muy alta con fósforo, también no hay milagros, ¿no? No hay milagros, entonces sí hay cierta interacción. De hecho, se puede recomendar con fósforo a bajas concentraciones sin ninguna interacción, cosa que no te da una sal normal. Sabemos que al interactuar calcio con fósforo, inmediatamente se forman fosfatos de calcio que son insolubles y no son disponibles para la planta. En este caso, este LSA tiene esta capacidad hasta cierto punto, pero igual no se recomienda mucho hacer esta mezcla de fósforo-calcio. Dice Washington, saludos. En rosas, ¿qué cantidad es recomendable aplicar y con qué frecuencia? También si es posible mezclar con un potasio. Ahí sí se puede mezclar con un potasio. En rosas, en realidad, nuestros amigos de Colombia tienen muchos años con esta experiencia. Normalmente se habla ahí por centímetro cúbico o mililitro. Se habla de un mililitro o un centímetro cúbico por litro, de 1.5 hasta 2 en este caso, y se puede mezclar con potasio. Sí. Aquí hay un aporte, un comentario de Carlos Menéndez de Guatemala. Dice, buenas tardes. Aplicamos en plátano 4 litros al suelo de Calbit C más Viva y los resultados son muy buenos y la corrección de deficiencias es muy rápido, solo como comentario. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, como dijimos, este LSA tiene esa capacidad. No solo, se ha estudiado mucho sobre la parte foliar, porque si nosotros tenemos una necesidad al nivel de la hoja, pues bueno, sabemos que este LSA nos ayuda con la rapidez, pero también ayuda a la biodisponibilidad por parte de la raíz, y bueno, ahí gracias al comentario de Carlos podemos corroborar esto ya a nivel práctico, ¿no? Una pregunta de Ronnie Cruz, dice, aparte del producto Calbit C, ¿qué otros productos nos ofrecen con LSA? Bueno, ya se habló de los Brexiles. Sí, línea Brexil y Calbit C, básicamente esos son. Sí, hay una aclaración, sí. Bueno, nosotros acá manejamos Calbit C, ¿sí? Y Brexil Mix. Sí, sí. Perfecto. Serían los dos productos que tenemos en Ecuador. Que tienen LSA. Como Valagro tenemos una línea Brexil, fierro, zinc, magnesio, calcio también, Brexil calcio. Y algunos combinados como el mix. Hay una persona que levantó la mano, no sé si quiere hacer alguna participación verbal. Jaime Carbo está levantando la mano. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, bueno, mi pregunta iba no sé si la respondió hace unos minutos. Mi pregunta era la combinación del calcio que ustedes tienen con los fosfitos.
Sabemos que la tecnología de los fosfitos es muy buena. Ustedes también tienen algo de fosfitos, pero quisiera saber realmente si puedo combinar un fosfito con su producto. Sí, sí lo puedes combinar. La idea de ahí es que no hay concentraciones tan altas como hablábamos al inicio de una interacción, de una fertilización. Aquí estamos, el fosfito tiene un enfoque un poquito diferente a la inducción de resistencia, ese tipo de cosas, y las concentraciones normalmente son más bajas. Entonces ahí nuestro LSA puede hacer el trabajo del cual comentaba por ahí un compañero, si era capaz de evitar esta interacción, ¿no? En la mezcla. Sí, o sea, bueno, en realidad la pregunta es porque en cuanto a fosfitos, me imagino el fosfito arrastra mucho más rápido al calcio dentro de la planta. Aunque en este caso con el LSA ese es justamente el trabajo de hacerlo, ¿no? Ya vimos que incluso en media hora tenemos ya alrededor del 25% del calcio tratado al interior de la hoja, aún así que haya una lluvia, ¿no? Como vimos en el estudio de la Universidad de Milano, como un estudio radiomarcado, que a la media hora, aún así que se haya aplicado una lluvia, este LSA es capaz de llevarlo al interior de la hoja, ¿no? Entonces, a lo mejor pensar en mezclar este Calvit C, que ya viene con esta particularidad, con un fosfito para transportarlo al interior, creo que no sería, digamos, el enfoque principal, ¿no? Claro, o sea, como lo decía, porque tenemos fosfitos de zinc, por ejemplo, que es muy importante en la producción de banano, para alargar dedos, ¿no? Entonces, esa era más mi No, sí, exacto. pregunta. La mezclabilidad es viable. Esa sería, digamos, la parte más importante. Pero, digamos, si vamos a pensar que el fosfito para que lo transporte el calcio, ya cuando el calcio o este Calvit C trae su transportador, digamos, ya incluido, pues bueno, pero sí, la mezclabilidad es viable. Esa es la... O sea, esta tecnología LSA de ustedes, también veo que sirve bastante bien en combinaciones con fungicidas, por ejemplo, para arrastrar los de la planta. Sí, así es. Y también podría funcionarles muy bien la mezcla Calvit C con Megafol. Es una mezcla muy utilizada en banano. De hecho, Calvit C con Megafol es una mezcla muy utilizada en banano, efectivamente, sobre todo para, por ejemplo, la mancha de madurez o estrés por frío. Por frío, por viento. Por varias condiciones desfavorables. Gracias. Ok. Verónica Chileno dice, buenas noches, en cultivo de palma africana, ¿es recomendable aplicar solo en etapa de desarrollo de 0 a 2 años o también cuando esté en cargio? Cuando esté en cargio, dice ahí. Bueno, no, en realidad en la parte de palma africana no tenemos mucha experiencia con estos, bueno, especialmente con Calvit C, pero sabemos que podemos marcar una diferencia de acuerdo a lo que vimos, si los tratamientos normalmente de calcio, de los elementos o de los productos que existen en el mercado como nitrato, el cloruro, el EDTA, sabemos de sus ventajas y sus desventajas, sabemos que el LSA, así como viene el Calvit C, puede marcar una diferencia en su absorción y su translocación al interior de las hojas. Entonces, ¿cuándo se puede usar? Durante desarrollo seguramente será importante, va a determinar también tu condición de suelo y varias cosas, pero sí se puede usar básicamente en todos los cultivos, ¿no? Sí, ahí quisiera hacer también un comentario, Joaquín, Eduardo. Sí. A ver, el requerimiento de calcio en el cultivo de palma no es que sea un requerimiento bajo o despreciable que no necesite la aplicación, ¿sí? Es un requerimiento considerable, ¿sí? Sino que nosotros acá en el país no tenemos la costumbre de hacer aplicaciones porque gran parte de este cultivo está en zonas donde el calcio es relativamente un problema, pero por el mal manejo, ¿ya? Si en ciertas etapas el cultivo necesita calcio, pues efectivamente hay que aportarlo. Generalmente se lo aporta como muy pocas la gente que lo hace como nitrato de calcio, más bien ahí prefieren tratar el asunto como enmiendas. Pero al igual que el cultivo, ¿no? Al igual que el cultivo de banano en las épocas frías, la translocación disminuye, ¿no? Por la temperatura.
y si es que se quisiera hacer una aplicación, debería ser ahí, debería ser foliar, o en palma, pues es algo que de pronto si aplico directo al fruto, porque la flor está expuesta, no como con el banano que está acá se le enfunda muy temprano, ¿no? Pudiera tener un efecto mucho más marcado. No sé si me expliqué. Sí. Sí es. Sí. Correcto. Muchas gracias. Otro comentario, Joaquín, dice Santiago Bustos, tenemos evidencias en banano en Ecuador, aplicaciones mensuales de Calvit C 2 litros por hectárea y Megafol 1 litro desde enero a abril ayudan a la reducción de banano explosivo provocado por deficiencia de calcio. Bien, muchas gracias. Ahí preguntaba algo Carlos, que si no se separaba la mezcla esta, y decía, le responden que no. Y Bien, muchas gracias. admin Hacienda Peña Dorada, ¿es Peña Dorada? Bueno, buenas noches. ¿El Calvit se puede mezclarlo en aplicaciones con aceite o es mejor hacerlo en agua? No, en agua, absolutamente. No sé, el aceite, ¿para qué lo...? Ahí hay una aclaración también, Eduardo Joaquín. Sí. Nosotros en el cultivo de banano, en las épocas de invierno se acostumbran a hacer vuelos, ¿no? De fungicidas que se mezclan con aceite, ¿ya? Entonces, si no estoy equivocado, lo que él se refiere es si en estas mezclas donde va una parte de aceite, una parte de agua, los fungicidas se pudiera agregar Calvit C. Sí, de hecho, en vuelos ya sigo en aplicaciones más extensivas en vuelos, solo que ahí sí las dosis es bastante menor, ¿no? Lo que alcance a dar la concentración de la mezcla. En los bananos que tenemos aquí. Pero, ahí lo que yo, si pudiera hacer más bien la recomendación ahí, la verdad nosotros en esta época, ¿no? De invierno, donde los vuelos son con esta mezcla de agua, de aceite y de fungicida, sí, nosotros si es que se necesita hacer una aplicación de calcio, recomendamos hacerla pues con nitrato de calcio, ¿sí? Y ya para la época de verano, la época seca, donde disminuye la temperatura, ya es un poco más complicado la absorción del nitrato de calcio, los vuelos con Calvit C. Entre 1 y 2 litros por hectárea, y ahí sí con los otros productos que se vaya con el otro fungicida, o ya en el verano son los vuelos con foliares un poco más comunes. Okay. Sí, había que hacer una prueba con los aceites. La verdad es que ahí sí yo no diría que valdría la pena hacer una pequeña prueba. Yo no entré a decir, ¿sabes qué? Funciona así o no, porque mi experiencia no la tengo con agua. Entonces, pero al parecer se ha hecho en Tapachula, en México, aunque la dosis de Calvit queda muy bajita, José. Sí, exacto, las dosis son muy pequeñas. Son muy pequeñas las dosis y queda muy bajita la dosis de Calvit. Se ha hecho un poquito más con Megafol para esas aplicaciones sin ningún problema y con buenos resultados agronómicos. Perfecto. Luego yo debo de tener ya se hizo todas esas mezclas. Permíteme encontrarte el documento. Tenemos un patrón de mezclas, efectivamente. Y te lo mando. Si las tienen, pues sería bueno que nos las compartan. Sí, no sé si la tengas ahí a la mano, porque yo no recuerdo en dónde lo tengo. No, yo recuerdo, necesitaría buscarla, pero solamente porque si Cerón me la mandó, me acuerdo, y Sí, Cerón lo hizo. Él ya hizo este trabajo. Al parecer yo recuerdo, no tendría que revisar la información, pero era un poquito más viable con Megafol. El tema de Calvit no era que no se pudiera, sino que la dosis versus lo que daba la mezcla quedaba muy bajito de Calvit, entonces no hacía tanto efecto agronómico. Ese era el tema ahí, José. Estoy buscando, a ver si de pura casualidad está por aquí. Bueno, si no, lo podemos compartir posteriormente tranquilamente. Sí, si nos la hacen llegar, nosotros la compartimos acá. Sí, Sí, mira, aquí ya lo encontré. La mezcla para eso
300 ml mezclas con fungicidas de contacto, dice aquí. Y 1 litro por cada 25 litros, no, 1 litro de Calvit C por cada 25 litros de mezcla con fungicidas de contacto. Es lo máximo que da. Lo máximo que da. Ya tenemos un compañero que hizo en bananos ya este trabajo y se los podemos compartir. Sí, por favor, muchas gracias. Sí, aquí también dice Santiago Bustos respondiendo a Raúl Orellana, las evidencias que tenemos son mezcla con agua. Ah, mira, gracias. Dice igual Administración Hacienda Peña Dorada, buenas noches, el Calvit C actúa como bioquelato, ¿tiene aminoácidos? No, en realidad no tiene aminoácidos, lo que vimos es el componente, digamos, de complejación es el LSA, que es una molécula orgánica, que da igual tiene enlaces de carbono y todo, pero no es un quelato como aminoácidos, como seguramente algunos, no, es un complejo completamente creado al interior del LSA, donde contiene en sus iones, ahí está enlazado el calcio, ¿no? No es un calcio con aminoácidos, pues. Si puede decir, como dijo ahí, que el calcio bioquelado es en realidad el término que se usa es complejado. Cuando quelatado o quelado es cuando la molécula quelatante quelatante es derivado químicamente, como un EDTA, un DHA, es un polímero. DHA. Y cuando eso de la fuente es orgánica, se dice que es un complejo, viene complejado. Entonces, básicamente sería más bien, no bioquelado, sino complejado. Es una molécula orgánica para diferenciar el químico con el orgánico. El Calvit C, ¿en qué tiempo absorbe el 50% la planta? No entiendo muy bien la pregunta, así dice, ya que tiene LSA. Me imagino que... Si retomamos el dato del estudio que hizo la Universidad de Milano, vimos que incluso con lluvia, porque ellos lo hicieron con lluvia, ¿no? Simulando una lluvia, en 6 horas ya estaba el 50% o arriba del 50% del elemento al interior de la hoja. Entonces, digamos, respondiendo a la pregunta esta. Aún con lluvia. Que vimos, sí. Exactamente. Ah, sí, es a lo que se refería, sí. Pues no sé, podemos pasar a, si hay alguna pregunta más nos la pueden poner en el chat y me quisiera darle la oportunidad a José de poner alguna participación de parte de Fermagri y alguna experiencia agronómica que tienen ellos. A ver, sí, Eduardo, yo creo que mientras vemos el video pueden seguir poniendo las preguntas, ¿verdad? Sí. Adelante, entonces, José. Yo les voy a compartir un video, ¿no? Es un pequeño testimonial, no dura mucho, de Calvit C en un cultivo de piña, ¿no? A ver, perfecto. Muchas gracias. Sí, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Que no... O sea, lo tengo acá, pero no lo puedo compartir. A ver, pero que tú estás como José Aro García, sí. Sí, él está como ponente. Pero sí. Tengo activado, pero... En teoría deberías de poder compartir tu pantalla. Lo que... no, ya no estás compartiendo nada tú, Joaquín. No, ya la dejé de compartir. Bueno, hay una persona mientras Sí, a ver, démosle paso. Queda el video. Preparando. Patricio está levantando la mano, puede... Buenas noches. Sí, Patricio. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto con todos. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo, manejo cacao y también manejo Fertirriego, ¿no? Básicamente por el tema de las aplicaciones foliares son un poco más caras para mí, por decirlo así. Consulto, ¿se lo puede aplicar vía Fertirriego el Calvicet? Pero yo tengo ahí una observación muy grande. Mis análisis de suelo me dicen que yo tengo alto el calcio en el suelo, pero aún así en los análisis foliares sale bajísimo. Entonces dedujo que tengo un calcio no disponible. Al momento de aplicar yo Calvicet, ¿es disponible directamente para la planta o de pronto se me puede bloquear también?
debe ser disponible directamente para la planta porque tú lo vas a poner en la solución del suelo que está en contacto directo con la rizosfera de la raíz, en la parte de la raíz. No, este LSA tiene esta particularidad y la capacidad de no interacción. Yo creo que a lo mejor tienes un problema de suelo ácido, aunque te marca el análisis alto, la certificación alto, lo que sucede. Y en este caso, el Calvin C es fertilización. El LSA que vimos le da esta de no interacción con la solución del suelo, que esto sería una parte bastante. Claro, hasta cierto punto puede ser la interacción, pero no aseguramos que puede ser disponible directamente para la. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, ya está, al parecer, José con el video, ya se está viendo su pantalla, ya, entonces... Sí. Sí. Cuando le des compartir, ahí creo que si te aparece la opción de si quieres compartir el audio del sistema y le dices que sí para que escuchemos el video. A ver, cuando le ponga play... Cuando le das compartir, vemos ahí, cuando le dice compartir... Tú te escuchas, sí, tú te escuchas, pero falta que el video se escuche. Entonces es lo que te está diciendo Joaquín, si que quieres, tienes que... al momento que le das compartir tu escritorio, cuando le das con el cuadrito con la flechita para arriba para compartir, ahí te aparece una opción si quieres compartir el audio del sistema. Le dices que sí, ándale, le dices que sí para que escuchemos el audio del video. No lo encuentro. Dale la flechita para arriba y te aparece, te va a aparecer una opción, dice compartir el audio del sistema. Ya. Sí, aquí está. Esa, y ya pones el video y podemos escuchar el audio. Ya. Dame un momentito. ¿Se escucha ahí? Sí se escucha. Yo soy pero el gerente. Solo que todavía no vemos el video. No se ve el video. Pero sí se escucha, sí se escuchó el sistema, el audio. Voy a salir de eso nuevamente, sí. Bueno, mientras Jimmy Macías dice, ¿el Calvin C tiene certificación orgánica, Joaquín? No tenemos certificación orgánica por alguna consideración estratégica de la compañía. No es porque no se pueda usar el producto. Se puede usar, pero la compañía ha decidido no obtener esa certificación orgánica. Pero sí se puede usar. Sí, no se tiene el certificado oficial, pero no tienes ningún impedimento de no usarlo. Restricción de no usarlo, no, absolutamente pasa todos los filtros. Desafortunadamente, la compañía ha decidido no obtener la certificación orgánica hasta el momento. No está dicho que en el futuro no se obtenga. Vemos tu escritorio, José, donde dice videos y hay un montón de videos y hasta ahí, pero como que el video no parte, no sé por qué. Exacto, el video no sale, ¿verdad? Debe estar en otra ventana, porque sí, o sea, ya escuchamos todo, ahorita se puso el video, pero no. Sí, se debe de abrir una ventana. Yo creo que abajo, en la ventana de abajo debe estar por ahí el video puesto. Yo voy a seguir intentando, mientras tanto veo que hay otras preguntas, ¿no? Bueno. ¿No? Sí, al parecer ya fue la última de Jimmy Macías. Dice gracias, sí, para servirte.